Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues una semana más con don Pío Moa, una semana más en Informa Radio, una semana más en una hora con la historia. Don Pío, bienvenido. Hola, muchas gracias. Bueno, antes de meternos en materias, como el tiempo siempre es escaso y pasa volando, lo primero que nos gustaría es qué reflexiones esta semana en el blog Más España, Más Democracia, www.piomoa.es, que es algo que los oyentes demandan, sus reflexiones. Pues sí, vamos a tratar un poco de eso porque no deja de ser historia, en fin, que se va haciendo, ¿no? También quería decir que afortunadamente hemos superado el mes de los impuestos, por el que teníamos tanta preocupación. Por eso hemos hecho varios llamamientos desde aquí a nuestros oyentes para que apoyen el programa. Y lo hemos superado gracias, como suele ser, a contribuciones especiales de algunas personas, pero que nos gustaría, y insistimos en ello, en que es mucho mejor, porque da mucha más estabilidad, unas contribuciones pequeñas pero sostenidas, o sea, todas las semanas. En fin, ya hemos hablado de eso y, en fin, gracias a todos, tiramos adelante, ¿no? Bueno, sobre la situación actual, creo que se está clarificando cada vez más y se está clarificando de una manera muy, muy cruda, ¿no? Entre los patriotas, los demócratas y los antidemócratas y antipatriotas, ¿no? Ahora ha venido aquí el tal Petro, un político comunistoide, presidente colombiano, invitado por el doctor, claro, por su afín. En vísperas de su venida, pues el tal Petro, que todo lo bueno que tiene su país lo debe a España, pues se despachó a gusto contra el yugo español de hace 2 siglos, el genocida y tal, ¿no? Es un yugo que, una vez lo sacudieron, pues se hundió el país en la corrupción, la inestabilidad política, la violencia, y hoy en el crimen y el narcotráfico, de los que Petro es precisamente un buen representante. He podido oír un rollo del fulano, que es una mezcolanza de cambio climático y conceptos de Marx que evidentemente él mismo no entiende. Lo mezcla todo, es al estilo de los políticos de este tipo, ¿no? Este es un par de estafas amasadas, la de los conceptos supuestamente marxianos y el cambio climático, ¿no? Y es muy adecuada la invitación del doctor, porque entre estafadores se entienden. Bueno, la visita de Petro tiene la mayor relevancia política, porque ha retratado indeleblemente a la corrupta casta política española de PSOE, PP, comunistas y separatistas. Todos al unísono homenajeando en pie al enemigo de España, de la democracia y de cualquier forma de decencia. Es la España de Petro y el doctor. La importancia de la visita de Petro radica también, y sobre todo, en que Vox hizo el vacío a la torpísima demagogia del fulano en unas cortes emporcadas por el PSOE, el PP, comunistas y separatistas. Con lo cual se demuestra una vez más que Vox es la alternativa, la única que hay actualmente, y que todas las personas patriotas y demócratas tienen la obligación de multiplicar sus esfuerzos para que Vox triunfe en las próximas elecciones. Hay también un vídeo de Ortega Smith contra Almeida, que le ha entregado la llave de oro de la ciudad al tipejo este. Otro aspecto del momento, pero que tiene su interés, es cómo Ayuso, miembro del PP y por tanto de la España de Petro, pues quería hacer del 2 de mayo un acto de propaganda electoral de su partido. Y lo hizo efectivamente, llevando allí a Pujoliño, Feijóo, para que soltara su rollo, ¿no? Y por esa razón no dejó subir al estrado a Bolaños, que pretendía hacer lo mismo, pero a favor del PSOE. Son tal para cual, ¿no? Por lo demás, Bolaños es el encargado de la memoria chequista, muy aceptada por Ayuso.
O sea, era a ver quién hacía quién convertía el 2 de mayo, la celebración del 2 de mayo en un mitin de partido. Y claro, ganó Ayuso, ¿no? Lógicamente. En relación con las próximas elecciones, que van a ser muy importantes, más que no sé si decir cualquiera otra, pero desde luego de la máxima importancia, pues los resultados de Madrid van a tener una gran relevancia, una relevancia especial. Y Ayuso, que se ha convertido un poco en la musa del PP, pues hará todos los esfuerzos para obtener mayoría absoluta. Lo hará igual que en Andalucía, marginando a Vox y condenando a Vox a la irrelevancia política. Vox debería sacar la lección de Andalucía. Si centra su política en cuestiones menores, aunque sean importantes, y que no deben ser olvidadas, pero que deben supeditarse a las cuestiones de gran política, pues perderá inevitablemente. Ayuso debe ser desenmascarada, pero ello no puede hacerse mediante el choque directo, porque ha conseguido una, en buena parte merecida, digamos, prestigio y popularidad, ¿no?, en Madrid, ¿no?, sino poniéndola ante las grandes cuestiones de la política. Por ejemplo, se le podría decir: usted ha sido eficaz en el terreno económico frente al COVID y afrontando la ruina socialista, gracias en parte también a la colaboración de Vox. Así que enhorabuena. Pero usted pertenece al PP. Y fuera de la política de impuestos, el PP no se diferencia en nada esencial de los socialistas o los separatistas. Usted, como miembro del PP, apoya unas leyes totalitarias, en especial la de memoria histórica y las de género. En esto tiene incluso una ley del PP en Madrid más brutal que la del PSOE en el conjunto de la nación. Su partido, y por lo tanto usted, apoya los separatismos, a los que ha financiado el PP más que nadie. Usted sabe que su jefe, Feijóo, ha mostrado gran complacencia hacia los ultrarracistas españoles del PNV y hacia los golpistas catalanes. Él mismo, Feijóo, se ha definido como separatista a medio plazo al presentar a Galicia como una nación sin Estado. Su colega, Bonilla, ha exaltado en Andalucía a Blas Infante, un botarate enemigo cerril de España, y exaltado también la bandera islámica inventada por dicho botarate e impuesta a Andalucía por unos políticos corruptos. Usted sabe que su partido coincide con los demás en la peligrosa, digámoslo así, Agenda 2030, ideada por personajes oscuros y no votada por nadie. Dada su oposición al doctor Sánchez, debemos pensar que esa oposición se limita a sustituirlo por Feijóo para aplicar unas políticas esencialmente idénticas. Hay que insistir en estos temas una y otra vez. Otra posibilidad, esto se podría hacer mediante postales o pequeñas cartas abiertas, ¿no? Por ejemplo, sin regatearle méritos por su gestión económica, señora Ayuso, usted ha podido presenciar cómo Feijóo y el resto de los diputados del PP han homenajeado en las Cortes a Petro, un político colombiano que acaba de calumniar a España como país genocida, un político procedente del narcoterrorismo, autor del asalto al Palacio de Justicia de su país que causó un centenar de muertos, un promotor de dictaduras comunistoides que, como en Cuba, Venezuela o Nicaragua, atacan la democracia y las libertades y empobrecen a sus países. Debemos entender que usted, como miembro del PP, acepta esas políticas, ya que no ha levantado la voz contra ellas ni se ha solidarizado con la protesta de Vox en defensa de la dignidad de un Parlamento y un Ayuntamiento brutalmente ultrajados por Petro y por su partido, al lado del PSOE y de los separatistas. Esto es ponerla ante estas cuestiones para que la gente reflexione y no se deje llevar exclusivamente por temas que, ya digo, pueden ser importantes, pero que no son los fundamentales hoy día. No es lo que hoy día se juega en el país. Otro, para insistir un poco en lo mismo, podría ser una carta que empezara así: usted está en el mismo partido que Moreno Bonilla, el cual acepta la bandera islámica para Andalucía y declara y exalta como padre de la patria andaluza a un orate proislámico que atacaba a España, a la España histórica y real,
con la cual pretendía acabar para separar Andalucía. Moreno Bonilla, su compañero de partido, está creando en Andalucía victimismo y hasta promoviendo un idioma andaluz. La misma política que Pujol en Cataluña y que ha llevado a sembrar en numerosos catalanes el odio a España y el golpismo. Usted está en el PP bajo las órdenes de Feijóo, que ha seguido en Galicia, incluso empeorándola, la misma política lingüística que Pujol en Cataluña, o el PNV en Vascongadas, oponiendo la lengua regional a la lengua nacional. Es más, Feijóo ha declarado a Galicia una nación sin Estado, misma tesis de todos los separatistas, y ha hablado de su afinidad con el PNV, el partido más ultrarracista y antiespañol que soportamos hoy día en España. Debemos entender que usted está de acuerdo con esas políticas disgregadoras y peligrosas, ya que nunca ha protestado por ellas, y por el contrario, viene atacando últimamente al único partido contrario, que es Vox. También podría servir, usted y Vox han trabajado juntos durante un tiempo, consiguiendo esto y lo otro, pero de un tiempo acá usted ha frenado, boicoteado las propuestas de Vox en relación con tantas cosas, ¿no? En relación con la inmigración ilegal, con las leyes de género, con el pago mediante fondos públicos a los chiringuitos de la izquierda, con las leyes de memoria, etcétera, de lo cual se ha desentendido usted. Entonces, usted y su partido es obvio que apoya básicamente las mismas cosas que el PSOE y que los separatistas en cuestiones básicas, que importan a todos los españoles y a los madrileños como tales. O sea, no son solo las cuestiones inmediatas y particulares de Madrid. Estas son cuestiones mayores que afectan a todos. En fin, este creo que sería el tipo de campaña que tendría que llevar Vox, si quiere, o sea, sin regatearle los méritos, pero señalándole que en todo lo esencial, en todo lo que se está jugando hoy día en España, ellos están al lado, y Ayuso también, están al lado de los separatistas, los socialistas y de Petro, vamos a decirlo. Bueno, esto es una cuestión, ya digo, de historia actual, pero en relación con la historiografía, he señalado algunas cuestiones sobre la metodología, lo que llaman la metodología, casi todos estos historiadores universitarios, ¿no? Y que insisten mucho en ello, como es una cosa científica y demás, ¿no? Bueno, en primer lugar, a algunos les parece mejor tecnología que técnica y metodología que método, porque eso de alargar las palabras pues les suena más científico y tal, ¿no? Pero es una cosa completamente arbitraria y en realidad contraria, porque tecnología es tratado de la técnica y metodología es tratado del método. Y ellos no es un tratado de un método, sino la aplicación de un método. En cuanto a la dichosa metodología, dan mucho la tabarra los charlatanes historiográficos para descartar el simple ejercicio de la inteligencia. Charlatanes, escrito Galería de Charlatanes, que creo que informa bastante al lector de la degradación en que ha caído la universidad. Así, por ejemplo, su metodología les lleva a afirmar que en la Guerra Civil el Frente Popular era republicano y, ojo, la historiografía de derecha, no menos metodológica, lo ha aceptado casi siempre, lo cual es y que además era democrático. Pero en realidad no llegan a esa distorsión radical por ningún método, sino que parten de esa distorsión, consistiendo su metodología en ignorar o mutilar los datos, la multitud de datos definitorios que lo desmienten. Sí. O sea, si usted llega a la conclusión de que el Frente Popular era republicano y democrático, es por un método absolutamente demencial, porque la cosa así es completamente imposible. Mencionaré 3 ejercicios metódicos más adecuados. En Galería de Charlatanes he usado el método simple y eficaz de exponer
puntos clave defendidos por diversos historiadores y demostrar sus contradicciones y hasta qué punto chocan con el mero sentido común. Este es un método que en España creo que nadie emplea. No, claro. Y no es de extrañar que ninguno de los charlatanes analizados haya podido responder con un poco de seriedad a las críticas que allí expongo, que no son un ajuste de cuentas ni nada por el estilo, es un ejercicio de seriedad historiográfica. Otro método muy interesante y también muy poco empleado fue el de los personajes de la República vistos por ellos mismos. Se trata del contraste entre las memorias y escritos de los personajes decisivos de aquella época acerca de los mismos sucesos históricos, lo que decían y hacían cada uno de ellos, que está en sus memorias, en sus diarios, en fin, de muchas formas, ¿no? Y el resultado no puede ser más revelador. Un defecto muy corriente en la historiografía española, y no solo española, es la escasa atención a lo que dicen y hacen los verdaderos protagonistas, de modo que el historiador toma el papel de ellos para interpretar constante y metodológicamente el sentido de sus dichos y hechos. O sea, yo en mis libros, cualquiera lo puede ver, estoy citando constantemente a los protagonistas, sin desvirtuar sus palabras y sin pretender que en realidad querían decir otra cosa, que es lo que hacen casi todos, ¿no? Cuando me decidí a estudiar lo que entonces pasaba por la insurrección de Asturias, o incluso la huelga de Asturias, bueno, no es que yo tuviera una idea ni medianamente precisa sobre el asunto. Yo partía más bien de la versión, entonces era aceptada casi generalmente, y también rechazada por algunos de derecha, pero que sin embargo no iban al fondo del problema. Mi método consistió en examinar las palabras, intenciones abiertas y actos de los protagonistas de un lado y del otro. Empecé por la prensa de la época, que es enormemente instructiva. Seguí por las intervenciones en las Cortes de los Diputados, por los archivos de la Fundación Pablo Iglesias, y especialmente los documentos de Largo Caballero, y por las memorias o escritos posteriores de unos y otros. Entre estas memorias, una fundamentales son las de Juan Simeón Vidarte. Este era un socialista de alto rango y también el único masón que he encontrado que menciona las maquinaciones políticas de la masonería. Por ejemplo, en las memorias de Martínez Barrio, que llegó al máximo grado de la orden masónica, pues la masonería prácticamente no existe. En cambio, Vidarte sí cuenta muchas cosas muy interesantes que normalmente se mantienen en secreto. Y de ahí, de este método, surgió el libro Los orígenes de la Guerra Civil. Bueno, evidentemente, este es el único método, o sea, la investigación de la documentación y el análisis de la misma, ¿no? Es el único método que permite llegar a conclusiones precisas. Conclusiones, en estos casos, irrebatibles. Y lo han sido porque se apoyan sistemáticamente en las ideas, decisiones y actos de los verdaderos protagonistas, que son metodológicamente sustituidos por las lucubraciones, valoraciones ideológicas y mutilaciones de los metodólogos, que por cierto han tenido que recurrir a leyes de tipo soviético para salvar sus patéticas historietas e imponerlas a la sociedad. En lo que no van a tener éxito finalmente, pero que de momento lo vienen teniendo, en gran medida por la pasividad de los que deberían oponer una mayor resistencia a toda esta basura, ¿no? Otra cosa que quiero mencionar es, dentro de 5 días, el próximo día 10, deberá estar en librerías mi libro La Segunda Guerra Mundial y el fin de la era europea. Es lógico que muchos se pregunten qué puede aportarse de sustantivo a un tema que cuenta con una bibliografía gigantesca, y menos aún desde España, que no participó en la Segunda Guerra Mundial. Mencionaré ahora solo 2 aspectos. Ya seguiré hablando del libro porque es una innovación, ¿no? No, y yo le quería preguntar la editorial para que nuestros oyentes, que siempre nos preguntan, el día 10 de mayo, el último libro de Pío Moa a la venta el 10 de mayo. Sí, es La Esfera de los Libros. Editorial La Esfera de los Libros, fantástico. Eso es. Digo que menciono 2 aspectos que son innovaciones. En primer lugar, el concepto de la era europea, el fin de la era europea,
porque esta era encuadra o enmarca la Segunda Guerra Mundial en un proceso histórico mucho más vasto y de paso ilumina algunos problemas centrales del desarrollo de la era posterior, la era que vivimos, que comienza y continúa, por así decir, entre brumas. O sea, estamos en una situación verdaderamente muy complicada, no sabemos por dónde irá, pero sí sabemos que algo terminó con la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. El segundo aspecto del concepto de era europea se relaciona precisamente con España, porque es que la era europea comenzó con el cruce del Atlántico y el Pacífico por barcos españoles. Es un dato que es relacionado con la hegemonía hispana en Europa, finales del siglo XV hasta mediados del siglo XVII. Lo he tratado en el libro Hegemonía Española y Comienzo de la Era Europea. Por lo tanto, estos dos libros, uno que salió el año pasado, el de la Hegemonía Española, y otro que sale ahora, pues van conectados. Es decir, se examina de otra manera, o sea, lo que es la Segunda Guerra Mundial. El ensayo sobre el significado final de la Segunda Guerra Mundial pues aborda además otros enfoques de mayor calado, o sea, los orígenes de la contienda, no solo en el final de la Gran Guerra anterior, la de 1914-1918, sino en la historia general de Europa a partir de la formación de las ideologías desde la Ilustración. Es decir, hay un hilo que conduce desde la Ilustración hasta la Segunda Guerra Mundial, las ideologías que nacen de la Ilustración. Y más allá, aunque esto queda un poco más difuso, pero creo que es muy real, de la tensión típicamente muy fuerte entre la razón y la fe dentro del cristianismo. Bueno, algún tema más de este tipo, pues de ahora mismo, o sea, quiero decir que referente a los problemas políticos que tenemos en España, creo que el origen de todos los males está en la entrega de la bandera de la democracia a socialistas y separatistas, partiendo de la delictiva colaboración del PP con ellos en cuanto a falsificar el pasado. Precisamente en lo que estamos haciendo ahora sobre la transición, se trata de clarificar todo este asunto. Hay algo más sobre la abusiva propaganda de la OTAN que sufrimos a todos los niveles, ¿no? Según la propaganda de la OTAN, Rusia perdió la guerra ya en la tercera semana y no ha dejado de perderla 60 veces en las siguientes 60 semanas, ¿no? La inteligencia británica, tan respetada en la paleta España, porque hay mucho paleto en España, pues ha anunciado decenas de veces que Rusia ya no tiene misiles, que se le acabaron las municiones, que hay complots contra Putin, que Putin está gravemente enfermo y no puede tratarse debido a las sanciones, que está loco, que en el ejército ruso hay motines, que las movilizaciones encuentran una vasta resistencia, que las sanciones estaban hundiendo a la economía, esto ya lo dice un poco menos, ¿no? Que los supermercados rusos están vacíos y la gente peleándose por lo poco que había, que nuevas sanciones acabarán de destrozar la economía rusa, que Rusia había sido reducida a un estado paria, completamente aislada, etcétera. O sea, yo creo que un año entero diciendo estas tonterías y mucha gente la sigue creyendo. En fin, es el efecto de la propaganda. Bueno, y con esto pues podemos pasar quizás al tema que nos ocupa hoy, ¿no? Al tema que nos ocupa. Seguimos con esos personajes de la transición. Sí. Habíamos visto cómo, en fin, todos ellos habían terminado un poco mal, o bastante mal. Suárez salió entre improperios, Torcuato Fernández Miranda fue ninguneado abiertamente por Suárez, que parecía que iba a ser su discípulo. Suárez, desde luego, fue el que salió peor, aunque luego al final hubo una especie de compasión última debido a sus desgracias personales. Esto creó un clima de emocionalidad que, claro, ocultaba la verdadera importancia política, histórica de su desastrosa gestión, ¿no? Uh-huh. Hemos visto a Fraga. Efectivamente fracasó en crear una verdadera alternativa de derecha
cada vez imitó más a Suárez, por así decir, y finalmente pues terminó en Galicia haciendo una política ambigua, que en buena parte no separatista desde luego, pero sí más que regionalista, hacía una política parecida a la de los separatistas, ¿no? O sea, oponiendo un poco la lengua regional a la lengua nacional, que es lo que ha hecho ya sistemáticamente Feijóo. O sea, Fraga no llegó a tanto ni mucho menos. Hemos visto a Felipe González, que personalmente terminó muy bien, porque terminó rico, ¿no? Es un personaje millonario que anda por ahí, que tiene prestigio internacional, pero que su gestión, el balance de su gestión, no es desde luego nada interesante, vamos a decirlo. Y vamos a ver ahora a Santiago Carrillo. Santiago Carrillo pues perdió la carrera con González para construir el gran partido de la izquierda. Su estrellato en la transición y su aureola antifranquista ya en 1977 palidecieron, cuando Jorge Semprún publicó Autobiografía de Federico Sánchez, demoliendo a conciencia la imagen más o menos heroica que cultivaba Carrillo, y ya antes Lister y otros comunistas le habían atacado, pero no tenían el crédito que tenía el autor franco-español, Semprún. Y años después de ser nombrado ministro de Cultura por González, pues Semprún haría en Federico Sánchez se despide de ustedes un retrato verdaderamente corrosivo de los políticos socialistas, especialmente de Alfonso Guerra. Esto es muy importante porque Carrillo era el único que podía jactarse de haber hecho oposición al franquismo. Todos los otros, exceptuando a la ETA, pues todos los otros habían prosperado en el franquismo, se habían desenvuelto muy bien, habían tenido poquísimos problemas, en fin, se habían descubierto antifranquistas muchos simplemente cuando ya el régimen estaba acabado, ¿no? Estaba en descomposición, ¿no? Y entre ellos, por ejemplo, Ángel Viñas, ¿no? Es un buen ejemplo, ¿no? Bueno, las elecciones de 1979, pues el PC en ellas consiguió mejorar sus resultados, pero solo sirvieron como aperitivo al descalabro de 1982, cuando el PSOE barrió prácticamente, que fue además un descalabro para el Partido Comunista peor que el de Alianza Popular en el 79. Entre las dos fechas, 79 y 82, se habían enfrentado en el partido las corrientes de los llamados renovadores y los eurocomunistas y los leninistas. Sobre todo los leninistas, los más radicales, estaban en el PSUC, en el Partido Comunista de Cataluña, ¿no? El Partido Socialista Unificado Catalán, en realidad era comunista, ¿no? Pues estos tres iban convirtiéndose cada uno en un partido distinto. La disgregación del Partido Comunista recuerda algo a la disgregación de la OCDE, que terminó en el desastre que sabemos. Carrillo amagó con dimitir en vísperas de las elecciones del 82 y después de los desastrosos resultados dimitió de verdad. Le sucedió otro que se llamaba Gerardo Iglesias, mucho más joven, le llamaban Follardín. El minero. Era de origen minero, sí. Y su formación era bastante sumaria, ¿no? Carrillo trató de influir en el partido, propugnando un giro a la izquierda, a fin de convertirlo en elemento de presión sobre el PSOE. O sea, no tenía ya esperanzas de que el Partido Comunista fuera el gran partido de la izquierda, sino que podía convertirse en una especie de apéndice del PSOE, un apéndice más radical. Otros dentro del PCE pues se derechizaron todavía más, pensando en disputar así algún terreno a los socialistas, y pronto muchos de ellos prepararon el viaje rumbo al PSOE. Claro, el PSOE era el futuro para casi todos ellos, ¿no? Entre choques y maniobras, Carrillo se llevó la peor parte.
y en 1985 fue autoexcluido, es decir, expulsado con otros 20 dirigentes. Esto se olvida, pero fue realmente expulsado del Partido Comunista cuando él lo había dirigido precisamente en toda la etapa del franquismo, en la etapa más dura y más complicada, ¿no? Esto tuvo que ser un trago muy amargo para quien se había pasado toda su vida adulta desde 1936 en el partido y como jefe máximo desde 1960, aunque ya de hecho lo era anteriormente. Y conforme avanzaba la década de los 80, el PCE perdía peso político. En 1986 formó la coalición Izquierda Unida con grupos menores de izquierda y republicanos, que era una especie de tapadera para disimular las siglas básicas del Partido Comunista, porque con ese nombre de comunista estaba claro que no iban a ninguna parte. Y el PSUC, Comunistas Catalanes, terminaría disolviéndose simplemente. Conforme avanzaban los años 80, la resistencia creciente de los pueblos del este de Europa pues acababa de derrumbar el mito comunista. Resulta que claro, aquellos regímenes que eran a favor del proletariado, de los pobres y tal, pues quienes estaban más descontentos eran los proletarios, los pobres y el pueblo en general. Polonia pues fue alentada por Juan Pablo II y estaba resquebrajando el bloque del socialismo real. Y en la carrera científica, tecnológica, armamentística y económica, pues la USA, Estados Unidos, de Ronald Reagan, pues ganaba por amplio margen. No hay que olvidar que tecnológicamente y científicamente la Unión Soviética consiguió logros muy importantes, ¿no? Fueron los pioneros en la conquista del espacio y cosas por el estilo. Pero indudablemente estaban perdiendo. Para colmo, pues la Unión Soviética había quedado enfangada en Afganistán y sin esperanza de victoria. Y no recordemos que pocos años antes la Guerra Fría parecía estar siendo ganada por los soviéticos. O sea, el sistema soviético parecía el destinado a imponerse en el mundo, antes o después. Y que esta es una de las razones principales por las que el Concilio Vaticano II optó por lo que llamaban el diálogo con los marxistas y rompió el diálogo con los franquistas, con el régimen franquista. ¿Por qué? Pues porque pensaban que por ahí no había esperanzas. El futuro iba por otro lado y el futuro iba por el lado de los comunistas, que no solo, voy a decir, lo he dicho, pero voy a repetirlo para que se entienda bien. En los años 70, 60, 70, resulta que un pueblo tan pequeño como Vietnam, con ayuda soviética ciertamente y de China comunista, pues estaba derrotando a la superpotencia técnica, económica, de todo tipo y militar que era USA. La estaba derrotando. Uh-huh. En que en todos los países occidentales había muy fuertes movimientos pro-comunistas, pro-marxistas, porque lo cual demostraba que el llamado capitalismo estaba perdiendo la base misma de su renovación intelectual y política. Es decir, si en la universidad la gente se rebelaba contra aquel sistema, es que este sistema tenía poco futuro, porque en definitiva todos los políticos, los intelectuales y todo eso salen y los empresarios y todo eso sale de la universidad. En que el comunismo se estaba no solo había ganado en Vietnam, se estaba extendiendo por África, Angola, Mozambique, etcétera, ¿no? Entonces, esta situación, pues parecía irreversible. Y aquí que realmente no lo era. O sea, la historia está llena de cambios que generalmente no se esperan. Como decía el economista inglés Keynes, no suele suceder lo ineluctable, sino lo imprevisible. Bueno, pues así ocurre. Y la Iglesia cometió un error enorme que lo está pagando todavía. Bueno, pues en plena crisis del régimen soviético, Gorbachov, que era el máximo dirigente de la Unión Soviética desde 1985, emprendió reformas liberalizantes que el sistema no pudo digerir. Era un sistema demasiado rígido y empiezas por
liberalizar y cambiar cosas de cierta importancia y se va derrumbando todo. Sí. De hecho, se derrumbó, ¿no? Y en 1989 comenzó a partir de Polonia el rápido colapso del bloque europeo comunista, cuyo máximo símbolo fue el asalto popular y destrucción del muro de Berlín. Este muro era definitorio, porque estaba erigido no como defensa frente al exterior, sino para impedir que la población escapase, lo cual exhibía su significado carcelario. Y el desmoronamiento culminó en 1991 con la disolución de la propia Unión Soviética. Y así terminaba una era vertiginosa en la vida del mundo, de la que Carrillo era en España el representante más cualificado. Como él reconoce melancólicamente, dice, cito, en España habíamos emergido a la legalidad en un periodo en el que el prestigio de la Unión Soviética y el movimiento comunista estaba en declive. No eran ya los tiempos gloriosos del 44 y el 45, cuando lo habían hecho los partidos italiano y francés, momento en que el prestigio de la Unión Soviética, vencedora del fascismo, estaba en su apogeo y los pueblos de Europa reconocían el enorme débito que su liberación tenía con los comunistas. Realmente había cambiado mucho. Realmente Carrillo no había cambiado nunca. Llamaba liberación a una verdadera esclavitud, al gulag, al aplastamiento de las libertades, la erección de estados policíacos sobre medio continente europeo. Esta era la liberación de la Unión Soviética, ¿no? El jefe comunista se había portado razonablemente en la transición. Se había portado bastante mejor que González, que había salido a la palestra, yo qué sé, contra la economía libre, a favor de lo que llamaba la autogestión, por la autodeterminación de lo que llamaba las nacionalidades, en fin, todas estas, rechazando la monarquía y todas estas cosas, ¿no? En cambio, Carrillo admitió todo eso, ¿no? Claro, lo admitió porque su debilidad se lo aconsejaba. Claro. Podía haberse lanzado, no obstante, a una huida hacia adelante, locura que no es demasiado rara en la historia. Se puede decir que en aquel momento fue prudente, ¿no? Y una vez reducido a la impotencia y expulsado de su partido, en cambio sería muy festejado a izquierda y derecha. Y el camino al festejo de Carrillo lo había desbrozado Fraga al presentarlo en el Club Siglo XXI. Sin embargo, Fraga con esto dio un movimiento al PP, o sea, a la posición que él defendía entonces, una orientación más de tipo suarista, de tipo UCD, ¿no? No obstante, muchos seguían recordando sus crímenes durante la guerra y después, por lo que jamás expresó el menor remordimiento. Bueno, los crímenes habían sido amnistiados ya Eso es. bastantes años antes en el franquismo, ¿no? Sí. Pero en su oposición, aquellos crímenes estaban justificados, en su opinión, por la situación y sobre todo por el objetivo comunista al que aspiraba. Y en 2005 fue premiado con el título de doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Madrid, un acto tan simbólico como curioso intelectualmente, ¿no? Porque en él también fue abucheado como genocida por asistentes que le recordaban paracuellos, ¿no? Y el grupo Prisa, el editor de El País, lo ha tratado con gran benevolencia y durante años ha participado en una tertulia que se llamaba Tertulia de Sabios, nada menos, en la SER, junto con Herrero de Miñón y Pere Portabella, que es una reunión, una tertulia verdaderamente curiosa, sobre todo llamándose de sabios, muy curiosa intelectual y políticamente. Así que, porque uno era el comunista, que había sido comunista y seguía siéndolo, y los otros, el Herrero de Miñón prácticamente había sido un gran promotor de los separatistas, y Portabella también, ¿no? Y asimismo, Carrillo desplegó una gran actividad en la campaña a favor de la memoria histórica. Claro, le convenía mucho. Y también en 2005, con motivo de su 90 cumpleaños, tuvo el placer de ser homenajeado por políticos de la más variada especie, desde los separatistas vascos al rey, pasando por Pujol, ministros del PSOE, cantantes y periodistas progresistas.
La guinda, la suprema satisfacción, le llegaría esa misma noche con la retirada de una estatua de Franco cerca del paseo madrileño de la Castellana. No era la sentencia de muerte del caudillo, porque el viejo comunista habría querido firmar esa sentencia de muerte, lo había dicho abiertamente, ¿no? Pero no dejaba de ser un premio de consolación. Y como aquel homenaje tuvo un enorme interés histórico, pues lo he tratado también en el libro Los mitos del franquismo, lo he tratado con un poco más de extensión. Dice así, puede entenderse el carácter político e intelectual de los autores o divulgadores de las versiones que actualmente son de memoria histórica, pues a partir de un suceso de contenido altamente simbólico. El homenaje que tuvo muy fuerte repercusión mediática a Santiago Carrillo el 16 de marzo de 2005 con motivo de su 90 cumpleaños. Felicitaron al líder comunista hasta 400 políticos, periodistas y personajes significados. Nada menos. La figura principal y más representativa fue el entonces presidente del gobierno, Zapatero, que abrazó al homenajeado y lo calificó de ejemplo. O sea, la hipocresía y la farsa en la política llegan a unos niveles. Ibarretxe, hombre de nada oculta ambición separatista, dirigente del PNV fundado por el violento racista Sabino Arana, pues afirmó que él y toda la sociedad vasca apreciaban a Carrillo por su trayectoria política. O sea, esto hay que recordarlo porque es definitorio, ¿no? A su lado, el también separatista Jordi Pujol declaró que Carrillo había vivido, digerido y entendido la historia. Es toda una farsa tan tremenda en todo, ¿no? Habían hecho lo posible por hundirlo, porque todos ellos eran rivales, que se le puede hacer, pero al final estaban contentísimos con él. El también separatista vasco Atutxa envió un mensaje describiéndolo como el hombre imprescindible del que hablaba Bertolt Brecht. El hombre imprescindible. El jefe socialista extremeño Rodríguez Ibarra lo definió como un patriota que se sacrificó por la democracia. Es que estas cosas solo se pueden leer en broma, ¿no? En risa, ¿no? Y Peces Barba, un intelectual y político que fue encargado por Zapatero de silenciar a las víctimas del terrorismo a fin de facilitar los acuerdos con la ETA, pues afirmó que los allí presentes eran los buenos y los ausentes los malos. Ellos eran los buenos. Peridis, un dibujante de El País, exhibió un dibujo con el lema «Gracias, Santiago, felicidades». El rey, designado por Franco, hizo transmitir su respeto y amistad, dice, cito, fraguada durante muchos años, al anciano marxista que había declarado la condena de muerte a Franco, yo la firmaría. Y todos insistieron en la reconciliación. Uno no entiende qué entenderían por reconciliación, pues lo entiende demasiado, ¿no? Del rey se puede decir una cosa, la monarquía fue traída por Franco en la persona de Juan Carlos, y creo que Juan Carlos ha hecho más por desacreditar la monarquía que sus enemigos socialistas, empezando por firmar su propia deslegitimación. Bueno, no faltaron entre los presentes, pues, Herrero de Miñón, o Herrero y Rodríguez de Miñón, uno de los padres de la Constitución, y premio Sabino Arana, curiosamente. Ministros de Zapatero, encabezados por la vicepresidenta Fernández de la Vega, exministros como Barrio Nuevo, relacionado con el terrorismo gubernamental de Felipe González, o el ex falangista Martín Villa, y asimismo Ruiz Jiménez, Montilla, los cantantes Víctor Manuel, Ana Belén, Joaquín Sabina, el sacerdote Martín Patino, Ana Sagasti, la novelista pornógrafa, más o menos pornógrafa, Almudena Grandes, posteriormente célebre por expresar sus deseos de fusilar cada mañana a 2 o 3 periodistas que la sacaban de quicio, y por burlarse de las violaciones y asesinatos de monjas por milicianos sudorosos, que ella encontraba sexualmente excitantes. Y en fin, muchos más políticos, intelectuales, periodistas y artistas.
Organizaron la fiesta los periodistas María Antonia Iglesias, cristiana socialista y antigua jefa de informativos de la televisión pública. Ya puede uno imaginarse cómo serían aquellos informativos, los que no hayan podido verlos. Y por Iñaki Gabilondo, que fue el inventor o difusor del bulo de los terroristas islámicos suicidados en los trenes de la matanza del 11M en Madrid, el de los calzoncillos aquellos. Carrillo recibió un libro de recortes de prensa con el título 90 años de historia y vida. Zapatero comentó: esta es una mesa larga y unitaria, y a su modo lo era. O sea, había desde cristianos socialistas, monárquicos, en fin, allí había de todo. Y a su vez, Carrillo rindió un sentido homenaje a todos los que dieron su vida por la causa de la libertad. Y esto es lo más importante, proclamando su orgullo inmenso por su trayectoria comunista. Esto fue el único que dijo la verdad y que fue sincero en aquella farsa, ¿no? Los reconciliadores, por llamarles así, pues culminaron obsequiando al homenajeado en medio de la noche con la retirada de la estatua de Franco del edificio madrileño de Nuevos Ministerios, donde permanecen en cambio las estatuas de Prieto y Largo Caballero, principales artífices de la Guerra Civil de 1934 y luego del 36. El simbolismo del acto en el 36 con la falsificación de las elecciones y la imposición de un verdadero estado de terror, ¿no? El simbolismo del acto radica precisamente en la opción política y sentimental por Carrillo como máximo enemigo de Franco desde el final de la guerra. Claro está, la relevancia histórica del comunismo es muy exigua al lado de la del caudillo, pero de cualquier forma, el haber personificado más y mejor que nadie la oposición, pues ya le otorgaba una personalidad relevante en la historia menor si se quiere, pero claro, en la historia, ¿no? Para captar el fondo del acto debemos tomar en cuenta los dos tipos de antifranquistas en vida de Franco. Por una parte, los luchadores y los que cabría definir como zascandiles. Los primeros, pues comunistas y etarras sobre todo, se exponían a la cárcel y en casos extremos a la muerte. Los segundos se limitaban a secundar iniciativas de los primeros, siempre que ofrecieran poco riesgo, poco peligro. A publicar ocasionalmente artículos o chistes de crítica indirecta, o a maldecir al franquismo en nombre de la libertad, pero sin estimarla lo bastante para arriesgarse por ella, claro. Más bien aprovechando la no despreciable libertad que les ofrecía el régimen. Su radical antifranquismo no les impedía, desde luego, desenvolverse y prosperar en la tremenda dictadura, a menudo como funcionarios o empleados de esta. Es obvio que sus indignaciones tenían mucho de pose, porque vivían con notable confort y no pensaban renunciar a él por ninguna causa, ¿no? Eso durante el franquismo. A esa corriente se apuntó desde la transición una multitud que ni siquiera había pertenecido al antifranquismo zascandil o que trataba de borrar su historial franquista o falangista. Para justificar a muchos intelectuales se diseñó la figura del exilio interior, que no resiste el menor análisis, otra farsa más, ¿no? Pero en fin, aquellos fanáticos pasivos de la libertad no podían menos de admirar a los activos comunistas. Una admiración teñida de alivio cuando pasó el temor a que el Partido Comunista ganara las elecciones explotando su más o menos heroica lucha anterior. De este modo, el homenaje de los antifranquistas zascandiles a Carrillo se entiende y no deja de ser legítimo, porque el Partido Comunista, como la ETA, hizo lo que ellos con su palabrería contra Franco implicaban, pero no cumplían. Menos legítimo sonaba coronar al alumno de Stalin, pues no había sido otra cosa en toda su vida, el festejado, coronarlo con los laureles de la democracia, las libertades y la reconciliación. O sea, la reconciliación, Carrillo, después del fracaso del maquis, inventó lo de la reconciliación nacional, que era una reconciliación de todos, o de la mayoría de la gente, con él, con el comunismo, para destruir al
al franquismo, con el cual no había reconciliación. Lo que pasa es que el franquismo entonces tenía a la mayoría de la población de su favor, a su favor. Bueno, al revés que los otros, Carrillo obró con honradez al resaltar su orgullo de comunista. Él había descrito así a Lenin, no menos demócrata que Stalin. Dice, la figura más grande de la historia, gigante del pensamiento revolucionario, fundador del primer Estado socialista del mundo, jefe y maestro amado del proletariado mundial, gran libertador de pueblos, genio, águila de las montañas, el más grande realizador de la teoría de Marx y Engels. Esto es lo que él sentía y pensaba realmente, ¿no? Ya hablamos del historial de Carrillo, pero no está de más reiterarlo. Era hijo de un jefe socialista, dirigió desde muy pronto las juventudes del PSOE, desde donde instigó un activo terrorismo contra la Falange y la CEDA en los años 33 y 34, y pese a su juventud participó en la dirección de la revuelta de octubre del 34, con el objetivo textual de destruir la República burguesa mediante una guerra civil e implantar un sistema a la soviética. Esto en fin, es una cosa que no se puede negar, porque yo en el libro Los orígenes de la guerra civil he dejado, sobradamente resuelta y documentada esta cuestión, ¿no? Con los archivos del PSOE. Entonces fue a la cárcel, desde donde promovió la bolchevización del partido, entendiendo por eso pues la imposición de una disciplina férrea y una organización secreta para la nueva insurrección, que esta vez debía triunfar como la de los bolcheviques rusos. Y pronto se convirtió en submarino del Partido Comunista dentro del PSOE, se hizo miembro en secreto del PC, y con diversas maniobras pues transfirió al Partido Comunista a las Juventudes Socialistas, una cosa que molestó mucho al Largo Caballero. Su acción bélica, o sea, en la guerra más destacada, fue como responsable del orden público en Madrid, la mayor matanza de prisioneros de la contienda en Paracuellos y otros lugares. En sus memorias recuerda que tras la derrota marchó por tren a la Unión Soviética a través de Alemania, aprovechando la buena relación entonces entre nazis y soviéticos. Esto no lo menciona, y tampoco le provocó ningún problema de conciencia. Así que describe su llegada a Moscú como la entrada en el reino de la libertad, donde dice se sintió plenamente seguro. Claro, era el reino de Stalin, y él estaba dispuesto a apoyar a Stalin pasara lo que pasara. Algún tiempo después pasó a América como agente de la Internacional Comunista, terminando en México y Cuba. Desde allí organizó con otros líderes del Partido Comunista acciones clandestinas en España que fracasaban una y otra vez. Su momento de gloria llegó, paradójicamente, con la derrota de la invasión guerrillera desde Francia por el Valle de Arán en octubre del 44. Carrillo dio la orden de retirada, acusó de diversas herejías al organizador de la empresa, que era Jesús Monzón, y se aplicó a desmantelar la red de Monzón en España y crear otra propia. Esto entre comillas, ¿no? Don Pío, nos quedan 3 minutos. 3 Bien, minutos ya. Pues ya terminamos. Sí. En adelante será el máximo responsable del maquis hasta que Stalin decida liquidar la aventura, porque fue Stalin sin duda el que decidió que el maquis no tenía ya futuro, ¿no? Y esto fue la ocasión de nuevas purgas y asesinatos, historias de sangre y mierda, como las llamará el ex compañero de Carrillo, Jorge Semprún, en su autobiografía de Federico Sánchez, que influyó mucho en los primeros momentos de la transición para desacreditar al Partido Comunista, ¿no? Esta obra pues demolió el prestigio del luchador por la libertad del que intentaba aureolarse Carrillo, aunque lo recuperaría en parte, como vemos años después, en 2005, en el homenaje que le proclamaron doctor honoris causa en la Universidad Autónoma, con respaldo de 150 claustrales y del rector Ángel Gabilondo, hermano de Iñaki Gabilondo. Un par de buenos elementos, ¿no? Ángel llegaría ministro de Educación con Zapatero y a presidir la conferencia de rectores de universidades españolas. Cuando el histórico marxista Carrillo falleció en 2012, casi todos los medios de masas, oficiales y privados de derecha e izquierda, compitieron en ensalzarlo como abanderado de la libertad y la reconciliación.
Yo recuerdo que una estúpida periodista de una emisora clerical me telefoneó para preguntarme en directo sobre Carrillo. Cuando les señalé su adscripción al marxismo, la ideología más totalitaria del siglo XX, me cortó y quedé por unos segundos hablando al vacío. Otra vez me ocurrió lo mismo hablando del Valle de los Caídos con una emisora de Barcelona. Esto es como entienden, la libertad de expresión y la democracia, ¿no? Y sobre todo el respeto a la verdad, que no lo tienen ninguno. Y en fin, cuando llegó la transición, pues personajes como García Trevijano y otros que García Trevijano estaba convencido que con un soplo derrumbarían al franquismo, pero Carrillo sabía que no era verdad. Y García Trevijano se sintió traicionado por Carrillo, ¿no? Y, en fin, lo importante es eso, cómo los llamados demócratas en la transición se agrupaban en torno al partido más totalitario y que tenía un historial mayor en fin, de represión, de gulag. Y esto en fin, es una lección que debemos aprovechar, porque efectivamente poca gente... incluso ha habido muchos marxistas, Sí. yo por ejemplo, que como pasaba con Albiac, que dije que los años que recuerda con más añoranza, a pesar de decir que como comunista era cómplice de una monstruosidad, pero los años que añoraba más eran los de la clandestinidad. Claro. Bueno, vamos a ver. El problema que ha pasado aquí con muchos es que, claro, han cambiado de opinión porque los hechos se lo imponían, pero Claro. no porque analizaran nada. Eso es. O sea, a mí me han preguntado, ¿cómo es que usted, que estaba contra Franco y todo eso, ha llegado a defender al franquismo? Yo defiendo la necesidad y la legitimidad histórica del franquismo y detesto detesto, es una expresión puramente emocional, pero vamos, estoy en desacuerdo con el marxismo después de un largo análisis del marxismo durante años. O sea, no ha sido ninguna caída del caballo ni ninguna conversión repentina. Pero esto ha sido muy raro entre los marxistas que han dejado de serlo. La mayor parte han dejado de serlo porque veían lo que pasaba en China, lo que pasaba en Rusia, el derrumbe de la Unión Soviética, etcétera. Pero no han analizado nunca nada de esto. No. Pues, don Pío, si le parece, lo dejamos aquí con esta reflexión que nos invita a todos y ojalá otros hubiesen hecho lo que usted ha hecho y esa valentía, ¿no? Bueno, estas cosas hay que hacerlas. Don Pío, pues con la promesa de volver la próxima semana aquí a Una Hora con la Historia en Informa Radio. Un abrazo a todos. Un abrazo muy fuerte. Adiós. Adiós.